En el siguiente video mostraremos la normalización vigente aplicada en auditorías informáticas, solicitada por la asignatura de auditorías informáticas impartida por la profesora Jocelyn Ivette García Aquino. Somos de la carrera Ingeniería en Informática, grupo 607A. El equipo está conformado por José Luis Sánchez Aparicio, Carla Janet Mesa Rosado, Juan Estuardo Meléndez Fernández, Marbella Lisset Guillén Zapata, Fátima Cuello Méndez. Bueno, iniciaremos con normas de hardware. El usuario no deberá abrir los equipos informáticos como tampoco sacar o cambiar componentes de los mismos. Evitar instalar equipos sin la supervisión y autorización expresa de la tecnología informática. Cualquier falla en los computadores o en la red debe reportarse al personal de informática inmediatamente, ya que podría causar problemas serios como pérdida de la información o indisponibilidad de los servicios. No pueden moverse los equipos o reubicarlos sin permiso. La pérdida o robo de cualquier componente de hardware o programa del software deberá ser reportado inmediatamente. El usuario será responsable del equipo de cómputo entregado por tecnología informática. Estándares ISO 2700. Es un conjunto de estándares desarrollados o en la fase de desarrollo por ISO International, que proporcionan un marco de gestión de seguridad en la información utilizable por cualquier tipo de organización. ISO 271 es la norma principal de requisitos de sistemas de gestión de seguridad de información. Tiene una originalidad de BS 7799-2002 y es la norma con arreglos en la cual certifica por los auditores externos, los SGI. El siguiente tópico es redes. Bueno, ¿qué son las redes? Para empezar, las redes algunos autores lo manejan como un conjunto de computadoras conectadas entre sí o también un conjunto de nodos, que al final lo que buscan es la comunicación entre sí mismos. Ahora bien, este tópico se ve enfocado o se ve en cierta manera incluido en lo que es la auditoría informática, porque el auditor tiene que evaluar ciertos elementos. ¿A base de qué? A base de ciertas normas, las cuales están mostrando a continuación. Quizás surja la duda de qué tiene que ver OSI y estas normas. Bueno, para empezar tenemos la primera norma que pertenece o estándar que pertenece al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la 802.2. ¿Qué sucede hasta este punto? Básicamente este estándar nos dice que se enfoca en el control de enlaces lógicos. En redes la ISO se conoce principalmente por su modelo de referencia. Ahora, ¿qué tiene que ver ISO con este instituto y el modelo OSI? Como ya sabemos, estamos hablando del tópico de redes. ¿Qué pasa? Que aproximadamente en 1984 nace esta necesidad de poder comunicar o interconectar sistemas abiertos. Pero como cada fabricante manejaba sus propias arquitecturas y sus propios protocolos, era imposible. A raíz de ello, ISO lo que hace es crear el modelo OSI, el cual podemos ver que es el de 7 capas, para que todos los sistemas se puedan comunicar, sí, para que las redes puedan ser un tanto homogéneas. Entonces se crea ese modelo OSI a raíz de ISO y por lo tanto este instituto lo maneja como un estándar. Básicamente son 7 capas. La primera, que es de aplicación, que más bien está dirigida a los usuarios para que podamos interactuar. La siguiente es de presentación, que es básicamente la forma en la que se acomoda la información para que nosotros podamos tener acceso. La siguiente, que es sesión, que básicamente esta capa de sesión lo que busca
es mantener activos los enlaces, ¿sí? Los enlaces entre las computadoras para que no se pierda la comunicación. En la cuarta lo que se hace es ese transporte de los datos como tal. En la tercera capa ya es la capa de red, ¿sí? Donde nos podemos encontrar switch, routers y direccionamiento IP, etcétera, para poder enviar los paquetes. Y la capa 2, que es la de enlace, y finalmente la capa física, que es ya la parte electrónica. Ahora bien, esta norma se centra básicamente en lo que es la capa 2, que es la de enlace. ¿Por qué? Bueno, porque en esta parte, esta norma nos dice que debe de existir un control de enlace lógico. Es decir, nosotros en esta parte vamos a encontrar quizás como auditores lo que es como tal el control de enlaces y también la MAC, la dirección MAC. ¿Qué pasa? Que esta parte se enfoca más bien a que la transmisión de los datos sea de una forma confiable, porque como estamos hablando de redes, estamos hablando también de datos. Entonces tiene que existir esa seguridad de la transferencia de los datos para que no vayan a poder ser robados o que exista información sesgada. Entonces, a raíz de este modelo OSI y de este estándar, se nos dice que el auditor debe de revisar o, en su caso, comprobar que realmente exista ese control de enlace lógico, ¿sí? Para que pueda existir una interfaz uniforme al usuario. Y de otra manera también se evalúa la MAC, la cual va a depender obviamente de la configuración que se esté utilizando. Sabemos que cada hardware utiliza una dirección MAC distinta. Entonces esto es obligatorio en todas las redes. Debe de existir un control de enlaces lógicos. ¿Por qué? Vámonos a la siguiente norma, que considero que va muy de la mano. La siguiente norma, que es ISO, la 27033, nos habla de la seguridad de la red. Esta es la palabra clave. Seguridad y red. ¿Qué pasa? El auditor debe de evaluar hasta este punto que exista esa seguridad. ¿Mediante qué? Bueno, esta norma como tal le va a brindar esos requisitos para que él pueda detectar e identificar los riesgos que pueden existir en la red. Quizás puede ser ataque de virus, quizás alguna topología no está bien diseñada, etcétera, etcétera. Entonces esta norma de forma muy general quizás le puede dar esos requisitos. Además que le va a proporcionar una visión. ¿Una visión de qué? De la topología. ¿Sí? Sabemos que existen diversos tipos de topologías en las redes, ya sean de anillos. Bueno, existen muchos tipos de topologías. Entonces le va a dar un panorama para que el auditor pueda evaluar en cierto modo qué tan segura se encuentra la red. Y por lo tanto le va a brindar unas pautas para poder garantizar, o por lo menos para poder brindar en su informe, dar quizás algunas especificaciones para que la red no se encuentre tan vulnerable. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la siguiente norma, que es la norma EIA-TIA 568A. Quizás esta norma nos preguntemos, ¿es aplicable en México? No, es específicamente de Estados Unidos, pero sabemos que las auditorías no solamente se llevan a cabo en México, también se llevan en Estados Unidos y en prácticamente cualquier parte del mundo y prácticamente en cualquier organización. ¿Qué pasa y qué relación hay con la anterior? Bueno, esta norma básicamente nos ayuda a definir y, si es posible, diseñar o rediseñar un sistema de cableado. Cuando hablamos de redes, pueden existir redes inalámbricas o redes físicas. Si nos enfocamos a redes físicas, esta norma tiene una estrecha relación con la anterior. ¿Por qué? Porque si existe un correcto cableado, va a existir una correcta topología. Entonces esta norma nos habla de los cuidados que se debe tener para poder tener un cableado correcto, si es la palabra adecuada. Porque el sistema debe estar diseñado en bloques. ¿A qué me refiero? Bueno, los envíos de datos se realizan por paquetes, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esa comunicación, si quizás hay algo que obstruye ese paquete, va a llegar incompleto o la información va a llegar corrupta, como también se le llama. Entonces es necesario checar esa parte. ¿Qué nos brinda esta norma? Bueno, nos brinda una idea para poder realizar una topología en la cual no exista los bucles o los famosos loops. Entonces por eso tiene relación con la anterior. ¿Por qué? Porque si existe loops o bucles, los paquetes de datos se van a estar enviando de un switch a otro y de un router a otro y no jamás van a encontrar el host destino. Entonces esta norma nos ayuda en cierto modo
a que nosotros podamos visualizar la topología y verificar que si existe redundancia, que la cual no es un problema. Que existe redundancia quiere decir que hay una alta disponibilidad en la red, pero hay que cuidar que mediante protocolos, por ejemplo, de expansión de árbol, no exista esos bucles, porque de cualquier otra forma, entonces tendríamos que apegarnos a estas normas para poder tener un panorama. Otra de las cuestiones que nos habla esta norma es también de las distancias que tiene que existir entre los cables. Tenemos que tener un correcto cableado, correctamente conectados, y obviamente tener una distancia entre estos. ¿Por qué? Porque pueden existir quizás cortocircuitos o accidentes no previstos, que obviamente van a frenar a la organización como tal y al departamento de sistemas. Sabemos que el departamento de sistemas está estrechamente relacionado con las demás áreas de una organización. Y obviamente si seguimos estas normas vamos a tener un buen rendimiento en la red y un buen rendimiento en la comunicación. La siguiente norma es igual pertenece al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la 802.3. Este es un estándar también, pero este estándar define como tal la conexión, pero específicamente para lo que es Ethernet. Las demás normas estaban enfocadas de forma general, esta va específicamente a la conexión Ethernet, que esa se acaba de incluir recientemente, la cual va a brindar características para que exista un cableado hasta cierto punto correcto, el cual, como ya sabemos, puede existir un cable coaxial, pueden ser trenzados, puede ser de fibra óptica. Aquí la cuestión es que la tasa de transmisión sea la correcta, que son por lo regular 10 megabits por segundo, que alguno de los casos ha llegado a los 100 megabits, pero si llega a los 100 megabits entonces hay que tener cuidado y apegarse a las normas que realmente los datos se estén transmitiendo de forma segura. Entonces básicamente hasta este punto pudiera abarcar o se pudiera pegar algún auditor a estas normas. ¿Por qué? Porque las considero esenciales para poder evaluar una auditoría informática, por lo menos dentro de este tópico. Ahora es el momento de hablar de la normatividad vigente en el tópico de las telecomunicaciones, donde se dice que una adecuada auditoría debe incluir todos los tipos de telecomunicaciones tales como voz, video y datos, abarcando así todo su equipo, como política de servicio y gastos utilizados por la empresa. Además, las comunicaciones son una de las bases de los negocios modernos, sin las cuales ninguna empresa podría sobrevivir. Por ello, es que es importante mantener las comunicaciones protegidas ante las constantes vulnerabilidades que se encuentran en las redes. Entre los propósitos de una auditoría en telecomunicaciones tenemos a la seguridad, el cumplimiento de la política empresarial, la eficacia en cuanto al coste, la efectividad del servicio y el respaldo de estas mismas. Entre los requisitos para la evaluación de telecomunicaciones tenemos que se nos facilite la convergencia tecnológica y de que se cumpla con lo establecido en los ordenamientos legales aplicables por NYC, que es la que cuenta con la acreditación otorgada por la entidad mexicana de acreditación para operar como órgano de certificación de producto de telecomunicaciones. Es decir, si una persona es fabricante y distribuidor de productos de telecomunicaciones en NYC, puede obtener el certificado de conformidad. Aquí tenemos las normas oficiales mexicanas, que se destacan 4. Tenemos a la NOM 084-SCT1 para las especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al servicio móvil. Tenemos a la NOM 088-1 que sería la parte 1 para radio acceso múltiple. Tenemos a la NOM 088-2 SST1 para equipos de microondas para sistemas de servicio fijo multicanal punto a punto y punto a multipunto, que sería la parte 2 de transporte. Tenemos a la NOM 121-SST1 para los equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y modulación digital. A continuación, se hará énfasis en el tema de las normas de software y en qué consisten. Dichas normas se basan en la dotación, implementación y administración de esos elementos,
aquellos que son responsabilidad estricta y inequívoca del progreso de la tecnología informática. Todo ello bajo una serie de criterios y parámetros que serán indagados a continuación. Primeramente, es preciso mencionar que todas las unidades deben de disponer de los servicios precisos de navegación en Internet y correo electrónico, así como los medios modernos y eficientes para la comunicación, la optimización de recursos y el acceso a la información en la red mundial y gestión de varios sistemas institucionales. También es preciso que el computador sea proporcionado al usuario. Dicho computador que se le proporcione tiene que disponer de un disco duro de software básico para la operación a tratar. Dichas funciones serán definidas por la Dirección Nacional de Tecnología Informática. Otro aspecto a tratar es la solicitud para la implementación del sistema software, que debe ser enviada por el responsable del departamento a tratar. ¿A quién debe ser enviada? Al responsable de tecnología informática a nivel provisional. Este último determinará los planes y prioridades en base a las necesidades y requerimientos del usuario a tratar. Dicho usuario tendrá la obligación de mantener los archivos en un orden en su equipo. Esto haciendo alusión a tener una organización de datos eficiente para y una ruta de accesos organizada. Todo ello con la finalidad de conservar espacio y de tener un orden y un control. Como bien es sabido, la forma en la que uno organiza su trabajo dice mucho de esa persona. A su vez, será tratada la instalación de software y o sistemas que podrán ser efectuados únicamente por el personal de tecnología informática. Estos mismos podrán efectuar las pruebas técnicas de la instalación requerida, así como en un futuro podrán encargarse del mantenimiento y respaldos necesarios. Otro aspecto a tratar será que el usuario tendrá la obligación de respetar la propiedad intelectual y las licencias. De esta manera, no se le será permitido copiar o redistribuir programas con licencias, datos o investigaciones sin autorización del, en este caso, autor, para de esta manera evitar la violación de derechos de autor, de copyright. Partiendo de esa premisa, también se sabe que la instalación de un software y o sistema que no es autorizado por tecnología informática puede provocar que alguna aplicación no funcione de forma eficiente y que por lo tanto deba ser retirada. Esto sucede cuando una aplicación es pirateada o craqueada, como normalmente lo conocemos. Partiendo de eso, es preciso saber que cuando se detecta un virus o algún agente externo que puede llegar a representar alguna amenaza o algún aspecto inusual, deberá ser notificado de forma inmediata al personal de la tecnología informática. Todo ello con la finalidad de evitar que exista robo de información, pérdida de datos, daño al equipo, etc. Bien, aquí veremos la normatividad vigente aplicable en auditorías informáticas por tópicos, en este caso en los datos. Primero tenemos que tener en claro qué son las normas ISO. Estas son estándares de seguridad publicados por la Comisión Electrotécnica Internacional (ISI) y la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). En este caso, la serie ISO IC 27000 es la que los rige. Esta sirve para desarrollar, mantener e implementar especificaciones para los sistemas de gestión de seguridad de la información. Bien, aquí podemos mostrar algunas ISO relacionadas, como por ejemplo a la ISO IC 27001. Esta es la norma más importante de la familia. Gracias a la ISO IC 27001 se añade un nuevo concepto de indicador sobre la eficacia de los controles, lo cual provoca que el sistema de gestión de la seguridad de la información sea capaz de evaluar su calidad y su eficiencia él mismo. Después tenemos a la ISO IC 27002. Esta proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información.
Después tenemos la normatividad 27004. Esta nos sirve de ayuda para guiarnos sobre la creación y el uso de mediciones con el fin de poder evaluar la eficiencia del sistema de gestión de la seguridad de la información. Aplica a los controles y seguridad. Esta normatividad se incluye en la gestión de la información de seguridad de riesgos, procesos, políticas, objetivos de control, procedimientos y ayudar al proceso de revisión. También proporciona recomendaciones de quién, cuándo y cómo se realizan las mediciones de seguridad de la información. Después tenemos a la norma ISO/IEC 27005. Esta es la guía para la gestión de riesgo en la relación con la seguridad de la información. Después tenemos a la norma ISO/IEC 27006. En ella se especifican los requisitos para la acreditación de entidades de certificación de sistemas de gestión de la seguridad de la información y auditoría. Bien, aquí hablamos de 3 puntos importantes, la cual debe de tener la seguridad de la información según la ISO 27001. Esta se basa en la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad nos habla que la información no se debe poner a disposición ni se debe de revelar a individuos, procesos o entidades que no estén autorizados. La integridad se refiere al mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso, es decir, que la información esté completa, que sea la requerida. La disponibilidad es el acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de esta parte. Es decir, que los individuos o procesos autorizados tengan disponibilidad de la información cuando ellos lo requieran. COVID-5. El COVID-5 es un marco de trabajo que permite comprender el gobierno y la gestión de las tecnologías de información de una organización, así como evaluar el estado en que se encuentran las tecnologías de la información en la empresa. En esta veremos los objetivos de control para la protección de la información, el cual nos describe el marco de referencia del COVID-5, que se ve en 7 categorías de catalizadores, pero el más importante es el 5, el cual nos habla de la información. Incluye toda la información producida y utilizada por la empresa. La información es necesaria para mantener la organización funcionando y bien gobernada, pero a nivel operativo la información es muy a menudo el producto clave de la empresa en sí misma. Nos habla de que los datos personales deben de ser exactos, es decir, correctos y confiables. Objetivos. Los datos carecen de prejuicios y son imparciales. Esto se debe de tomar en cuenta porque en el caso de la toma de decisiones individuales automatizadas incluyen la generación de perfiles. Integrales. Los datos son completos con la amplitud y la profundidad suficiente para la tarea disponible. Vigentes. Los datos están actualizados para la tarea disponible. Seguridad, accesibilidad y disponibilidad. Es decir, los datos están disponibles cuando se requiere o son de fácil y rápida recuperación. También están apropiadamente restringidos a las partes autorizadas. Normas de auditoría de sistemas de información especificadas en el COVID. La responsabilidad y autoridad deben de ser correctamente documentadas en los estatutos de la auditoría. Independencia profesional. El auditor de sistemas debe de ser independiente del auditado, tanto en actitud como en apariencia. La relación organizacional nos habla de que la función de auditoría de sistemas de información debe de ser suficientemente independiente del área en que se está siendo auditada para permitir la culminación objetiva de la auditoría. Ética profesional y normas. El auditor de sistemas debe cumplir con el Código de Ética Profesional de la Asociación. El debido cuidado profesional. Deben de llevarse a cabo todos los aspectos del trabajo de auditoría de sistemas. La competencia. El auditor de sistemas debe ser técnicamente competente, teniendo habilidades y conocimientos necesarios. Educación profesional continua. El auditor de sistemas debe mantener su competencia técnica por medio de una apropiada educación profesional continua. Desempeño del trabajo. Debe de ser apropiadamente supervisado para garantizar que los objetivos de la auditoría sean logrados y que las normas de auditoría profesional aplicables se cumplan.
Y como último tópico respecto a la auditoría informática tenemos lo que es el mantenimiento. Nosotros sabemos que el mantenimiento puede ser preventivo, correctivo y demás. El objetivo básicamente es preservar y cuidar el equipo de cómputo o lo que es el hardware en sí que pertenezca a una organización o al área de sistemas, etc. Para ello hay normas en las cuales el auditor se puede basar para poder dar su informe o más bien externar su opinión. En primer lugar tenemos la ISO 9001, la más reciente que es la 2015. De primera instancia esta norma puede generar algunas dudas el por qué esta norma. A pesar de que esta norma es general, porque básicamente abarca de una forma muy general, sí puede entrar el por qué. ¿Por qué puede entrar en esta categoría? Bueno, porque aquí nos dice que está enfocada a la consecución de la calidad. Nosotros sabemos que las normas ISO eso buscan a nivel mundial, estandarizar y brindar calidad en los procesos. En este caso vamos a enfocarnos al área de sistemas, al área de informática, lo que es la auditoría en sí de esta parte. Va enfocada a la calidad y también va enfocada a que se implementen sistemas de gestión de calidad, los SGC, pero en este caso le pudiéramos añadir Sistema de Información de Gestión de Calidad, que es un SIG. Básicamente lo que busca esta norma y recientemente la 2015 es preservar básicamente y asegurar que exista calidad en los procesos. En este caso, como estamos en lo que es el área de sistemas de informática, que como ya lo mencionaba, está estrechamente relacionada con los demás departamentos en una organización, obviamente tiene que darse el mantenimiento. Aquí nos dice que una parte de esta norma consiste en realizar periódicamente el mantenimiento preventivo en los equipos. Es decir, quizás existe un correcto cableado, hasta el momento quizás no haya problemas en la red, etc. Pero si nosotros no cuidamos y no preservamos ya sean los servidores, las computadoras, impresoras y demás dispositivos que tengamos conectados, obviamente van a fallar con el tiempo, van a comenzar a tener pequeños fallos a llegar a tal grado que ya no sirva. Entonces se les tiene que estar dando el mantenimiento, como aquí menciono también a los periféricos, impresoras, teclados, etcétera, todo lo que tenga que ver que esté conectado en la red debe de dársele el mantenimiento para evitar posibles demoras o retrasos en los procesos. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba, si alguno de estos dispositivos llega a fallar, quizás algún servidor, obviamente no vamos a poder realizar nuestras solicitudes como clientes y no vamos a poder tener una respuesta. Quizás no vamos a, desde cosas tan simples como que no vamos a poder mandar imprimir, quizás la impresora necesita mantenimiento, quizás la máquina está muy lenta, entonces hay que acelerar el CPU, etcétera. Entonces, con esta norma se busca garantizar y prevalecer en cierto modo lo que son los sistemas de información de gestión de calidad. La siguiente norma que entra dentro de este tópico del mantenimiento es la ISO 27001. Esta, como aquí nos menciona, es una norma que fue implantada, que es implantada en una organización para proteger la información. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la información, más en esta era, en la web 3.0, que ya casi estamos entrando a la web 4.0, es imprescindible que la información esté almacenada en bases de datos, es decir, en algún soporte informático. Si nosotros no cuidamos ni nuestro soporte informático, nuestra base de datos, nuestros servidores, si no tomamos esas medidas, difícilmente vamos a poder brindar procesos de calidad dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces esta norma básicamente nos da como estas pautas que tenemos que seguir para evitar llegar a perder quizás información. Por ejemplo, en el primer caso o en el primer punto nos dice que hay que aislar los elementos que necesitan una protección especial. Ya sabemos que la información es lo más importante que existe en una empresa, en una organización. Si nosotros sabemos, por ejemplo, una base de datos que debe estar perfectamente cuidada quizás y que a lo mejor requiere algunos procesos de validación, entonces nosotros debemos de aislar esa base de datos y solamente personal autorizado debe de acceder. Otra cuestión es evaluar los posibles impactos que pueda haber. ¿Qué pasa? Somos seres humanos. Pueden existir diversos incidentes, desde algún incendio, algún cortocircuito, algún desastre natural, lo que puede ser alguna inundación, terremoto, etc.
Muchas de las empresas en estos casos suelen recurrir a nubes informáticas, ¿no? Nubes, pero obviamente son privadas, solamente tienen acceso las personas que laboran en esta organización. Esas nubes informáticas almacenan la información, como ya lo mencionaba, y de cierto modo es respaldada. ¿Por qué? Porque si llega a existir alguno de estos desastres, la información se encuentra almacenada y respaldada en la nube informática. Entonces, de esta manera se evita que se pierda la información. Otro punto que nos habla esta norma, la 27001, es que debemos de salvaguardar los equipos de fallos de energías. Sí, porque quizás si nosotros pertenecemos a una organización, estamos trabajando, sabemos que el área de sistemas se relaciona con las demás. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, alguna planta eléctrica que es por cualquier situación, se nos vaya la energía eléctrica en la organización y no tenemos una planta de energía eléctrica, ¿qué va a pasar? Todo se va a pausar, todos los procesos se van a pausar, entonces eso no debe de ocurrir. Por eso nos dice que debemos de salvaguardar los equipos de fallos de energía, que independientemente de cualquier fallo eléctrico que haya, no debe perjudicar a ningún dispositivo y los procesos deben de seguir siendo de calidad. También nos menciona de proteger el cableado de energía y telecomunicaciones. Como ya lo mencionaba en las normas anteriores en las que pertenecían a redes, es imprescindible que se proteja el cableado y que esté correctamente instalado y conectado. Otra norma que entra dentro de este tópico del mantenimiento es la ISO/IEC 27005. Esta norma la considero que emana de la anterior, de la 27001. Juntas, si se fusionan, la verdad que es espectacular para que el auditor pueda, más bien tomar como referencia estas normas para poder evaluar a la organización. ¿Por qué? Bueno, esta 27005 va a proporcionar esas directrices para la gestión de riesgos de seguridad de información. ¿Qué pasa? Si quizás nosotros no hicimos el mantenimiento que se tenía que hacer, si quizás no tomamos en cuenta de aislar y cuidar, de tal vez de guardar nuestra información, generar copias, respaldo, etcétera, ya hemos pasado todos estos filtros, y si nosotros no hicimos eso, esta norma ahora nos va a brindar o nos va a orientar en cierto modo el cómo tenemos que llevar a cabo esta evaluación y cómo tratar los riesgos. Ok, como ya ocurrieron, quizás por falta de información o falta de alguna auditoría de algún profesional, no llevamos a cabo las demás normas o no las tomamos en cuenta, esta ISO 27005 nos va a ayudar precisamente a eso, nos va a dar las pautas o el procedimiento a seguir para poder restaurar nuestra información, o por lo menos para volver a rediseñar nuestros planes de contingencia que debemos de tener necesariamente como organización, y más aún como área de sistemas o de informática. Bueno, y básicamente esto ha sido todo. Gracias por su atención. Esperemos que la información que le ha proporcionado este equipo sea de gran ayuda.